Hola, ¿cómo estás? Hoy te traigo un video donde te quiero mostrar cómo preparo mis engobes. Es una técnica muy sencilla que requiere de pocos elementos y que nos permite dar terminación y color a nuestras piezas. En el transcurso del video te voy a comentar qué es un engobe, qué diferencias hay entre los diversos tipos de engobes, por ejemplo los precolombinos o los engobes para grés. Y también te voy a mostrar cómo realizo unos engobes especiales con arcillas que recolecto directamente de la naturaleza, generalmente cuando viajo. Así que sin más, empecemos. Como te decía recién, el engobe es una técnica que nos permite dar color a nuestras piezas. Es una especie de pintura, digamos, y se realiza fundamentalmente con arcilla y otros elementos como pigmentos u óxidos, que son los que le aportan el color a la arcilla. Esa arcilla que nos va a servir de base puede ser la misma arcilla que tiene la pieza o puede ser otra arcilla, pero la característica que tiene que tener es que sea una arcilla que tenga la misma contracción y dilatación, porque de esa manera no va a generar grietas. La arcilla más compatible para nuestro engobe seguramente va a ser la misma con la que efectuamos la pieza, pero a veces queremos variar y utilizar otros colores. Entonces, ¿cómo podemos saber si la arcilla base que vamos a elegir es compatible con la arcilla que estamos utilizando en nuestra pieza? Una manera es haciendo muestras, ¿no es cierto? Por ejemplo, preparando y probando a ver si funciona o no sobre la arcilla base. Otra manera es hacer una tableta de la arcilla con la que hicimos la pieza y de la arcilla con la que queremos realizar los engobes. Después trazamos una línea, marcamos 10 centímetros, todo esto antes de llevarlo al horno, ¿no es cierto? Y cuando sale del horno medimos y vemos qué medida tienen, cuánto redujo esa línea de 10 centímetros. En este caso, por ejemplo, yo acá tengo 9 centímetros con 6. Y esta, que es la arcilla con la que quiero realizar los engobes, mide 9 centímetros con 5. O sea, tengo 1 milímetro de diferencia entre estas dos. Por lo tanto, van a ser compatibles. O sea, voy a poder utilizar esta arcilla blanca de base para hacer mis engobes. El color que yo voy a elegir de mi arcilla de base va a depender del color que estoy buscando lograr. Por ejemplo, si yo quiero colores pasteles, celestes, rosas, amarillos, pálidos, siempre voy a partir de una arcilla blanca. Pero si lo que estoy buscando son colores como rojos, borravinos, marrones, entonces voy a partir de una arcilla anaranjada o roja. Ahora te voy a ir mostrando a medida que los esté preparando cómo funciona esto. Yo tengo un cuaderno donde anoto todos los engobes que voy realizando. En este caso voy a realizar un engobe marrón, marrón oscuro. Como les decía, cuando son colores oscuros, no se parte de una arcilla blanca. En este caso voy a partir de una arcilla naranja que voy a utilizar como base. Los engobes se pueden preparar por peso o por volumen. A mí me gusta realizarlos por volumen porque me parece como más práctico, más cómodo de hacer. Así que voy a utilizar el mortero para ir colocando los distintos materiales que lleva este engobe. Voy a necesitar la arcilla naranja de base, pigmento marrón. Los pigmentos tienen que ser pigmentos puros, no pigmentos bajo cubierta, porque el bajo cubierta ya trae otras cosas además del pigmento. Así que recuerden elegir pigmentos puros, son más fuertes.
Este engobe lleva también arcilla blanca, así que tengo los 3 elementos para realizar el engobe. Un engobe lleva aproximadamente entre un 70 y un 80% de material arcilloso, que en este caso van a ser estas 2 arcillas. Podemos combinarlas o podemos utilizar una sola. Y el resto, o sea, ese 20% o 30% que nos va a quedar, va a ser el pigmento o el óxido que vamos a colocar para darle color. Además de estos elementos, en los engobes comunes, en los que generalmente se compran, esos engobes traen un fundente o un TP como manera de que eso luego se adhiera a la pieza. Es como si fuera el pegamento para que quede adherido ese engobe a la pieza que vamos a realizar. Preparamos entonces este engobe marrón oscuro. Voy a comenzar por la parte de arcilla. Lleva 4 partes de esta arcilla blanca. Cuiden siempre de limpiar bien la cuchara o eh, la herramienta con la que estén sacando la arcilla o el pigmento para no ir contaminando entre los distintos envases. Y ahora lleva 4 partes de la arcilla esta anaranjada. Esta arcilla no viene en polvo, así que yo lo que hago es tomar un pedazo de la pasta y la estiro bien finita, la dejo secar y después la muelo con un martillo o con algo que me sirva para transformarla en polvo. Después la paso por un colador y ahí ya tengo el material este para trabajar en engobes. Si consiguen una arcilla roja en polvo, también la pueden utilizar. En Argentina, por ejemplo, están las Aucan. Vienen roja, marrón y ocre. Ahí hay 3 colores para usar. Y esta es una arcilla Tinker Super que sí la consigo directamente en polvo. Entonces ya pusimos 4 partes de arcilla blanca, 4 partes de arcilla naranja y ahora lleva 2 partes de este pigmento marrón chocolate. Cuando trabajen con pigmentos, algo que pueden hacer para recuperar si se cae material es poner un trozo de alguna hoja y entonces acá aprovechan para medir si llega a caerse algo, lo pueden recuperar. El engobe es muy rendidor, así que no necesitan preparar grandes cantidades. Pueden hacer poca cantidad porque van a ver que rinde un montón. La ventaja de preparar tus propios engobes es que podés después hacer variantes, hacer modificaciones, hacerlo un poco más oscuro, más claro. No tenés que depender del color que venga de fábrica. Podés ir variando y creando tu propia paleta de colores. Por eso es importante respetar una fórmula si querés después replicarlo. Bueno, ahí tenemos entonces las 2 partes de marrón oscuro.
Esto, como te decía, todo esto que queda, esos granitos los podemos incorporar ahí y ya está. Lo que nos está faltando en este engobe para que sea un engobe común como el que compramos es algún elemento fundente, una frita, un esmalte transparente, algo que nos ayude a que el engobe se fije a la pieza. Esto se agrega generalmente para temperaturas bajas, por ejemplo de 1040 a 1050. La diferencia con un engobe para grés sería que no lleva fundente, directamente se ponen las arcillas que a esa temperatura ya vitrifican y se adhieren a la pieza sin necesidad de agregar un fundente. Entonces, como yo lo voy a utilizar para baja temperatura, le voy a agregar un 15% de fundente. Acá teníamos 10 partes, dijimos que había 4 partes de arcilla blanca, 4 partes de arcilla anaranjada y 2 partes de pigmento marrón. Serían 10 partes. A estas 10 partes le voy a agregar una parte y media de, en este caso, una frita 804. Ahora sí, ya se transformó en un engobe para baja temperatura. Tiene todos los elementos necesarios. Cuando prepares esto, te recomiendo que utilices barbijo porque son elementos en polvo, así que para cuidarnos tenemos que utilizar barbijo. Yo en este momento no lo tengo porque quiero explicarte y no podría con el barbijo. Bueno, ahora lo que voy a hacer es incorporar agua. El agua que voy a agregar es a ojo hasta que logre una consistencia que me permita después aplicarlo como una pintura. Tiene que ser como la consistencia de un yogur bebible aproximadamente. Siempre te conviene ir de a poco con el agua porque en el caso de que te pases después, volver atrás es más complicado. Si te pasa eso, lo podés dejar de un día para el otro, destapado, así se seca, y esperar a que se vuelva otra vez más espeso. Lo que voy a hacer ahora es morterearlo por un rato, así logra integrarse bien con todos los componentes del engobe. Acá está muy espeso, ¿ves? Tiene que estar un poquito más líquido. Pero para morterear está bien que primero sea más espeso. Es más fácil morterearlo un poco más espeso. Deja para el final agregar más agua siempre. Una vez que lo tengo así, lo voy a colar y lo voy a pasar a este envase. Y después podemos ir ajustando la consistencia a medida que vayamos necesitando más agua. Esto lo vamos a ver cuando ya estemos aplicando el engobe. También les recomiendo que aprovechen y hagan una muestra. Por ejemplo, yo tengo sobre esta arcilla blanca, pero ahora voy a hacer una muestra sobre esta arcilla roja, que es la misma que voy a utilizar en la pieza. Así que agrego acá la letra para identificar después qué engobe es. Era el engobe U.
Generalmente suelo pasar 2 o 3 manos de engobe a las piezas, depende de lo cubritivo que sea el engobe. Algunos, como por ejemplo los amarillos, los colores más claros, suelen ser más transparentes y hay que pasar varias veces. Ahora voy a esperar un momento a que se oree para darle otra mano. Puede pasar que el engobe se seque, como en este caso, que quedó como una pastilla seca. Esto no importa, no pasa nada, se agrega un poco de agua, se deja hidratar y se vuelve a utilizar. Hay que mezclarlo muy bien para que la humedad quede pareja y vuelva a tomar la consistencia cremosa. Pero un engobe no tiene fecha de vencimiento, puede ser eterno. Así que si lo encuentran así, no se asusten, no pasa nada, se vuelve a hidratar y se utiliza sin ningún inconveniente. Recuerdan que al principio les dije que les iba a explicar qué diferencia había entre estos engobes y los precolombinos. En realidad, la única diferencia que hay es que no llevan fundente los engobes precolombinos. Los pueblos originarios de América no utilizaron esmaltes ni fundentes en sus piezas. Entonces, para hacer un engobe que sea precolombino, lo único que hay que hacer es no agregarle fundente. Llevaría, en este caso, si este mismo esmalte lo quisiéramos hacer precolombino, llevaría nada más que la arcilla y el pigmento, sin el fundente. Tal vez se preguntan entonces cómo se adhiere el engobe a la pieza. La forma en que estos pueblos realizaban la aplicación del engobe es a través del bruñido. Al presionar el engobe contra la arcilla de la pieza, esta se incorpora como material al mismo cuerpo de la pieza y así no es necesario que tenga fundente. No sé si ven, pero ya con 2 manos quedó bien cubritivo. Lo que voy a hacer ahora dentro de la muestra, una parte la voy a bruñir y la otra la voy a dejar así sin bruñir, porque cambia bastante el color a veces del mismo engobe cuando está bruñido o no. Generalmente se pone más oscuro al bruñirlo. Lo mismo ocurre si le aplicamos un esmalte por encima. Suele ocurrir que el color se vuelve mucho más intenso cuando tiene colocado un esmalte por arriba. Vamos a recuperar ahora este engobe que estaba duro. ¿Se acuerdan que le puse agua hace un momento? Hay que trabajarlo un ratito hasta que vuelve a estar en la consistencia de tipo yogur bebible, como una pintura un poquito espesa. Este, por si les interesa, tiene 8 partes de arcilla anaranjada y 2 de óxido de hierro. Como los voy a aplicar sobre una pieza y voy a bruñir, no le estoy poniendo este engobe fundente porque lo voy a aplicar con la técnica de los engobes precolombinos, o sea, bruñendo. Cuando van a recuperar un engobe que está seco, siempre es conveniente dejarlo reposar 24 horas. Así realmente se humecta bien. Cuando terminan un engobe, recuerden rotular muy bien el envase y la tapa. A veces, si me queda espacio, agrego también acá la fórmula para no tener que buscarla en el cuaderno. Y las tapas también las estoy rotulando porque a veces se mezclan y después terminamos poniendo la tapa de otro engobe y contamina el color. Y ahora lo último que les quiero mostrar son unos engobes que yo realizo con arcilla que junto
Generalmente cuando viajo, cuando voy a la montaña, me gusta traerme arcillas de diferentes colores. Y con estas arcillas después generalmente hago engobes. Acá, por ejemplo, hice una que tiene mica. Queda muy lindo después aplicado. Les voy a mostrar una pieza que tiene este engobe para que vean cómo queda terminado. Así que ahora les voy a enseñar cómo preparo esos engobes de arcillas naturales. Este es el material que tengo recolectado, me gusta porque tiene bastante mica, pero como verás tiene una granulometría bastante gruesa. Entonces lo primero que voy a hacer es morterearlo. Si veo algo de material orgánico o alguna piedrita de otro color, la voy retirando. Y este es el material que obtuve. Ahora voy a preparar el engobe poniendo 7 partes de este material con 3 partes de arcilla blanca. Para facilitarme el proceso, este engobe lo voy a preparar por peso. Acá el material que conseguí rescatar son 55 gramos de esta arcilla natural. El engobe que quiero preparar tiene 7 partes de este material y 3 partes de una arcilla blanca. Así que voy a sacar las cuentas y así voy a incorporar la cantidad que necesito de arcilla blanca para mantener esta proporción. Divido estos 55 por 7 y eso lo multiplico por 3. Y me da 23,57 gramos de arcilla blanca. Siempre prefiero pesarlo en otro recipiente que ponerlo directamente con la receta, porque si me llego a equivocar es más fácil de retirar el material que se exceda. Este sería un engobe precolombino porque no le voy a incorporar fundentes. Lo voy a manejar con el bruñido de la pieza. De esa manera se va a ir incorporando y adhiriendo a la pieza que tengo hecha. Como ven, hacer engobes es muy fácil. No es como el tema de los esmaltes que se necesita mucha más precisión. Acá podemos jugar un poco más, ir probando, son más nobles y permiten variantes. Más o menos siempre tienen que respetar la proporción que les comentaba de 7 partes de arcilla por 3 de pigmentos, óxidos. O en este caso, por ejemplo, se pueden mezclar 2 arcillas diferentes. También podría usar como un engobe directamente una arcilla de otro color. Y el tema del fundente tiene que ver con la adherencia del engobe a la pieza. Si lo van a bruñir, entonces pueden evitar el fundente. Ahora lo voy a hidratar. Y la consistencia hay que probarla cuando uno lo está aplicando. Siempre es preferible que esté un poco más espeso porque lo puedo aligerar con agua. En cambio, si lo tengo demasiado diluido, ya se complica para espesarlo nuevamente. En ese caso tendría que dejarlo deshidratar de un día para el otro. O puedo, si estoy muy apurada, puedo llegar a poner un poco de engobe sobre una plaquita de yeso para que absorba el agua y después lo vuelvo a incorporar. Pero siempre es mejor trabajar con paciencia y con tiempo. Hacer el engobe y esperar, por ejemplo, al día siguiente para aplicarlo.
Otra cosa que me gusta hacer es esgrafiar las muestras. Y ya me queda después el detalle de cómo se ve el esgrafiado. Así que aprovecho las muestras para hacer un detalle y poder apreciar cómo se va a ver si está esgrafiado el engobe. Ahora voy a terminar de revisar todos los engobes, de hidratarlos a los que estén un poco secos. Y cuando tenga todo listo voy a empezar a engobar la pieza que dejé preparada y que ya está en punto de cuero, ideal como para aplicarle los engobes. El tema de los engobes es muy amplio. Aquí solo les compartí algunas de mis recetas. En libros y en internet van a encontrar muchas fórmulas para probar, así que si están interesados en este tema pueden experimentar y ver resultados. Es una buena forma de adquirir experiencia. Ya estamos llegando al final de este video y he decidido dividirlo en 2 entregas porque todavía tengo mucho material para compartir y va a resultar un video demasiado largo. Así que pronto les estaré trayendo la segunda parte donde les voy a mostrar cómo aplico estos engobes en la vasija que vieron al inicio del video. Si se suscriben seguro van a recibir la notificación cuando suba esta segunda parte. Ahí también les voy a compartir un montón de tips y detalles que pueden tener en cuenta para que sus piezas salgan muy prolijas y delicadas con buen brillo en sus engobes. Si tienen dudas o si quieren aportar otras formas de trabajar engobes que les resulten interesantes, pueden dejar sus comentarios que me gusta leerlos y responder. Y así vamos creando una comunidad de ayuda entre ceramistas. También los invito a ver otros videos del canal donde van a encontrar un montón de material interesante sobre distintas técnicas cerámicas. Nos vemos en la segunda parte. Chao, chao.